la que se ha liado en el mercado. Es gracioso porque realmente esto es la misma historia de siempre, ¿no? Esto es como un bucle, ¿no? Yo siempre lo veo cuando hay una corrección grande, la gente le entra el pánico y es normal, es algo que yo entiendo perfectamente, pero bueno, pues no puedo evitarme reírme porque es que el mercado es un cabrón. El mercado es un cabrón y en este vídeo te voy a explicar el por qué ha ocurrido esto, si tiene alguna explicación, porque entender el porqué de las cosas hace que vayas más tranquilo. Hace que, evidentemente, eres un ser humano, tienes miedo, puedes llegar a tener miedo, evidentemente, ¿no? Somos todos humanos, pero el desconocimiento hace que a veces tengas pensamientos que no son racionales y que no corresponden a la realidad ni a lo que está realmente ocurriendo. La información que te voy a dar en este vídeo te va a interesar. Te voy a mostrar una variable que realmente es la responsable de que Bitcoin haya corregido y esta misma variable es la que va a hacer que dentro de muy poquito Bitcoin vuelva a subir como si no hubiera pasado nada. Y en este proceso mucha gente otra vez se ha quedado fuera y se va a quedar fuera. Y estos son ciclos. Esto siempre va a ocurrir. En esos momentos es cuando uno tiene que mirarse al espejo y decir, oye, ¿este mercado es realmente para mí? Esto es algo que ya tenemos que pensar, ¿no? Porque estamos en el mercado más volátil del mundo. Y esto va a ocurrir y volverá a ocurrir en un mercado alcista, porque esto no va a ser la primera vez que vaya a ocurrir. Bitcoin va a recuperar y volverá a ocurrir en enero y no sé cuándo, ¿vale? Saber el cuándo de las cosas es lo complicado en inversiones, porque el cuándo es la clave, ¿no? Si sabemos cuándo es el cuándo de las cosas, pues ahí tenemos ya el juego pasado. En este vídeo te voy a explicar todo lo que está ocurriendo, lo que creo que va a pasar y lo que yo estoy haciendo. Quiero mostraros este post que subí hace 2 días porque ayer intenté subir vídeo pero tuve un pequeño problema técnico, grabé y los archivos se dañaron. Entonces subí otro post que también te lo quiero leer, que es el de ayer, hace 20 horas, pero esto es información que te comenté hace 2 días y es básicamente la variable, ¿no?, que explica el porqué de las cosas. Y esto hay que tomarlo vamos a hacerlo con calma, te lo quiero explicar todo bien para que salgas de este vídeo tranquilo y que entiendas el porqué de las cosas. Porque entender el porqué de las cosas, por lo menos es mi filosofía, el 99% de las veces el saber el porqué de las cosas, otras veces no, pero muchas veces, la gran mayoría de las veces, te relaja. Hace que por lo menos yo cuando entiendes el porqué de las cosas vayas con otro mood, ¿no? Entonces, yo te comentaba, Bitcoin no se ha inmutado prácticamente a la caída que llevamos esos meses en la liquidez global. Y esto no es una buena señal. Tarde o temprano habrá un ajuste. ¿Qué es lo que yo creo? Bueno, basándome en datos, una corrección del 15-20. ¿Por qué? Porque sería normal. Porque estaría fundamentado en lo macro. Esto solo será una corrección y la historia se volverá a repetir, pánico, 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 y a volver a subir. Por eso me hace gracia, ¿no? Porque realmente es una caída de... Es algo natural, el mercado funciona así, pero es que lo bueno es que te voy a explicar el por qué, ¿no? Y aquí ya te lo mostraba. La línea naranja representa el movimiento de Bitcoin y la liquidez es la línea negra. Tienes que entender que la liquidez, y esto lo hemos hablado muchas veces en el canal, va 3-4 meses adelantado con respecto a Bitcoin. Bitcoin es el activo más sensible que hay con respecto a la liquidez global. Hay muchos tipos de liquidez, ¿vale? Ya sabéis que a mí me gustan mucho los ciclos de liquidez de Michael Howell, de Cross Border Capital. Es para mí como una especie de guía. Al final no hay ningún método de inversión ni ningún tipo de algoritmo o señal mágica que te adivine qué es lo que va a hacer Bitcoin. No existe eso, pero sí que existen diferentes datos que te digan de alguna manera, pues por aquí es el camino o la probabilidad mayor está por este escenario que no tanto este de aquí. Y los ciclos de liquidez para mí es una guía fundamental. Y es que se comportan bastante bien porque además, fíjate que te quiero enseñar cuando eso es la misma gráfica que te he enseñado pero de manera desactualizada. Y lo mismo, la liquidez, esto hace ya unas semanas, bastantes semanas, la línea negra subió un 1% porque esto representa el cambio porcentual de la liquidez y esto representa el cambio porcentual de Bitcoin, ¿ok? Es la correlación que hay entre Bitcoin y la liquidez. Entonces, nos dice que la liquidez global lidera los movimientos de Bitcoin alrededor de 3-4 meses, que es lo que te he comentado. Esto fue cuando Bitcoin estaba en ese rango infernal que no parecía que nunca saliéramos de arriba, hasta que explotó, ¿no? Cuando rompió por la parte de arriba se fue directamente a los 90.000, si no recuerdo mal. De hecho, a los 100.000, o sea, de manera parabólica. ¿Qué es lo que nos indicaba la liquidez? Fijaros cómo Bitcoin parecía que no se movía, pero la liquidez iba por delante. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues si vemos este gráfico actualizado,
Pues lo vemos tal que así, ¿vale? Porque esto ya lo comenté en un vídeo anterior. Fijaros cómo al final, efectivamente, la línea naranja acabó siguiendo la línea negra, porque la liquidez va adelantada y Bitcoin va atrasada en base a estos estudios, en base a este modelo, porque hay muchos tipos de liquidez y muchos modelos, pero yo me baso en este porque me llevo basando bastante tiempo. Y de alguna manera va acertando, aunque es lo que os digo. Esto no, el problema de las inversiones es saber el cuándo de las cosas. El cuándo es más complicado. Pero a nivel fundamental siempre te puedes hacer una idea, puedes hacer una captura para saber en qué momento estás exactamente del ciclo. Y lo que nos indicaba pues era evidentemente que pues efectivamente la teoría de la liquidez hace que Bitcoin se vea arrastrado y pegamos un rebote de un 40%, que esto corresponde pues a todo esto de aquí, ¿no? A toda esta rotura que Bitcoin acabó rompiendo. Si yo te cojo y te actualizo esta gráfica sin tener en cuenta el último movimiento de Bitcoin que hemos tenido, porque esto tendremos que esperar a que se actualice, pero esto lo tenemos tal que así. Así es como lo teníamos hasta hace unos días, antes de tener en cuenta la corrección. Porque fijaros, la liquidez bajó. ¿Veis la diferencia? ¿Veis cómo aquí está bajando y Bitcoin aún no se ha sentido correlacionado, aún no se ha visto impulsado, aún no había correcciones, no había ningún tipo de corrección? Y lo importante es que si vemos de manera actualizada, es que la liquidez ha empezado a subir. Y esto es de hace unos días, poquitos días, antes de que Bitcoin corrigiera. Y Bitcoin, a pesar de que la liquidez ha empezado a subir, no había corregido prácticamente nada. ¿Qué es lo que nos dice este modelo? Que si Bitcoin se acerca como mínimo a esas zonas de aquí, a converger con la liquidez, pide una corrección de un 15-20% para simplemente acercarnos a la liquidez, que yo creo que tarde o temprano convergerán. Porque esto funciona así, tienen que converger. O la liquidez sube muy deprisa o Bitcoin corrige. Yo ya comenté en vídeos anteriores que lo más probable es que Bitcoin corrija, pero es normal. Como te comentaba en el post de hace 2 días, pues esto es normal. Un 15, un 20%, y realmente lo que tenemos ahora actualmente en Bitcoin es una corrección aproximadamente pues, de un 15%. Podemos seguir corrigiendo hasta esta parte de aquí, porque esto sería, pues si no lo calculamos mal, es un 20%, sí, más o menos. Por ahí va, pero teniendo en cuenta la pedazo de vela martillo que nos está dejando, pues veremos cómo se acaba cerrando esto, ¿no? Pero, en resumen, hay una variable fundamental que explica por qué Bitcoin ha corregido. No me quiero meter en las altcoins porque ya sabéis que al final las altcoins hacen lo que hace Bitcoin. Entonces, esto más o menos con la explicación ya lo podemos extrapolar a las altcoins y tampoco quiero que me quede un vídeo muy largo, quiero que sea conciso y quiero que te quede claro. La explicación se explica mucho, ¿no? Los tipos de interés, se dice los tipos de interés, que el año que viene las previsiones de las bajas de tipos van a ser menores con lo que había antes, muchas cosas. Pero lo importante es la liquidez. Yo le doy muchísima importancia a la liquidez porque considero que es una de las mejores variables para tú hacerte una idea de qué es lo que van a hacer los activos de riesgo. Y eso también aplica al SP500 e incluso al oro. La liquidez es el santo grial. Pero como siempre digo, no existe ningún método mágico. Esta forma de medir la liquidez con respecto a la correlación de Bitcoin acertó bastante cuando vimos que se disparó la liquidez y Bitcoin siguió y rompió ese canal lateral. También hemos visto que se está comportando bien cuando bajó la liquidez y Bitcoin corrige. Pero ¿qué estamos viendo? Que la liquidez ya estaba empezando a revertir. Por eso te he comentado al principio que la misma variable que hace que Bitcoin corrija y todo corrija es lo mismo que va a hacer que más adelante Bitcoin vuelva a reventar al alza. Y por eso a mí me hace gracia, porque al final esto no deja de ser sustitos en esta tendencia enorme alcista que tenemos, que aún no ha acabado a nivel macro, porque aún nos queda liquidez para rato, pero en el camino siempre van a haber curvas, fuego, clavos y sufrimiento. Por eso aquí en esos momentos es cuando uno tiene que mirarse al espejo y ser capaz de reconocer que a lo mejor este mercado no es para sí mismo, porque es un mercado súper volátil. Y en esos momentos, y esto lo he comentado ya en anteriores correcciones, lo que tienes que hacer es levantar las manos, entender el mercado, por qué suceden las cosas, por eso te recomiendo que te suscribas, tomar las mejores decisiones y muchas veces también, como muchas veces digo, no hacer nada, a veces es la mejor decisión que puedes hacer. Te voy a adelantar y te voy a hacer spoiler de una cosa importante. Esto va a volver a ocurrir. Y cuando suceden ese tipo de cosas, a mí lo único que me pilla en la mente, lo que me viene a la mente es ojalá pillarte con más liquidez, porque yo hace poco hice compras en altcoins, en esos pullbacks, y no he visto todos los activos, pero seguramente muchos habrán incluso roto esos pullbacks, pero no me cabe duda que será para volver a subir. No estamos en una tendencia bajista. Yo a nivel macro, a nivel general, a nivel largo plazo de surfear esta ola entera, no ha cambiado nada.
Mucha gente ya está dando de nuevo, y me hace gracia porque se acaba la season y esto ya no va para ningún lado. Bueno, cada uno es libre de sacar sus propias conclusiones. Yo soy fiel a los datos, a la historia, a lo que ha ido haciendo históricamente Bitcoin en estas fechas, que todo puede pasar, aquí no hay nada garantizado, pero lo mejor que puedes hacer es entender el mercado y que muchas veces no hacer nada es lo mejor que te puede pasar, porque más adelante se va a volver a repetir esto. Lo que pasa es que tú no sabes cuándo. Esa es la putada, ¿no? Tú más o menos a nivel macro sabes que, oye, hay un gap muy grande entre Bitcoin y la liquidez y esto corre un riesgo. De hecho, las altcoins hace poco, antes de que Bitcoin corrigiera, pues las altcoins se desplomaron un 30, un 40% algunas. Yo aproveché para comprar. Muchas están en ese mismo punto, incluso algunas se han pasado, ahora han hecho un latigazo para arriba. Pero claro, fíjate, ¿no? Al final, el saber cuándo van a ocurrir las cosas de manera definitiva es muy complicado, es imposible. Quítatelo de la cabeza, no depende de ti. Céntrate en lo que tú puedes controlar. Y lo único que tú puedes controlar es la gestión del riesgo. No puedes controlar el precio. Entonces, cuando ocurran esas cosas, lo único que tú puedes controlar es tomar las mejores decisiones, entender el mercado, tener una buena gestión del riesgo, una buena gestión de liquidez. Todo esto es lo que tú puedes controlar. No puedes controlar el precio, que no se te vaya a la cabeza. Sinceramente creo que estamos igual que antes. Estamos igual que antes de que hubiera una corrección. Que a nivel fundamental cuadra. Recuérdalo, entiende esa variable de la liquidez y suscríbete porque esto nos dará más adelante una guía definitiva, prácticamente súper, hiper, mega definitiva, que es lo que yo sinceramente pienso, para poder salirnos de manera exitosa. Porque la liquidez a nivel macro será la que nos diga cuándo tenemos que abandonar por completo el mercado cripto. Y es lo que yo voy a hacer. Y por supuesto, es lo que yo voy a mostrar. Así que suscríbete. Poco más que añadir. Paciencia. No ha cambiado nada bajo mi punto de vista. Oye, me puedo equivocar, ¿eh? No ha cambiado nada. Un susto más del mercado cripto, del mercado más volátil de la historia y que no es para cualquiera. Y esto en esos momentos es cuando uno tiene que demostrarse a sí mismo, ¿eh? No a los demás, sino a sí mismo, qué tipo de inversor está, de qué tipo de madera está hecha, qué tipo de coraza lleva puesta, porque esto no es para cualquiera. Así que, gente, suscríbete porque esto lo iremos analizando, lo iremos actualizando y nos vemos al próximo vídeo. Chao.